Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Mónica, aquí lista ya para empezar esta nueva exposición, este nuevo video, continuando aquí con las enseñanzas de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es para todos. Ya estoy muy emocionada porque ya vamos a entrar ahora sí al pacto de Dios con Abraham completo para empezar a entender un poco más todo lo que tenemos y lo que estamos viviendo hasta nuestros días. Entonces, pues sin más ni más, pues ya vamos comenzando, vamos entrando de lleno. Con nuestra primera diapositiva. Ok, entonces aquí vamos a ver los hijos que tuvo Abraham. Abraham tuvo a Ismael, a Isaac. Ismael lo tuvo por medio de Agar, que era la sirvienta de Sara y de Abraham. Isaac es hijo de Sara, la esposa de Abraham, pero también tuvo un poco más de descendencia Abraham por medio de otra esposa que se llamó Setura. Eso viene en Génesis 25:1. Entonces aquí les voy a leer un poquito de eso, porque generalmente conocemos Ismael y Isaac, pero también tuvo un poquito más de hijos y son los que vienen aquí. Aunque nos vamos a enfocar en esta exposición en Ismael y en Isaac y meternos a profundidad, también me gusta mencionar esto también de que tuvo más hijos con Setura. Génesis 25:1. Al morir Sara, Abraham toma a Setura como esposa y tiene hijos, la cual les dio a luz a Sinram, Joxán, Medan, Median, Isbac y Sua. ¿Okay? Y ahora vámonos ya al Génesis 16. Vamos a ver cómo fueron los nacimientos de cada uno de los hijos, en este caso enfocándonos en Ismael y en Isaac, y ir desglosando y profundizando como siempre lo hacemos en irnos un poco más a fondo, siempre guiándonos por el Espíritu de Dios y motivándolos para que estas pequeñas exposiciones los hagan tener hambre de buscar y escudriñar más de la palabra. Siempre con la guía del Espíritu, recordamos que nuestro Señor nos dijo, Él es el único maestro, Él es nuestra única guía. Entonces, vamos dejando guiar por Él. ¿Okay? Entonces, pues vamos a empezar en Génesis 16. Sara, cuando vio que no tenía hijos, de Abraham le da a su sirvienta, Agar. Agar era hija del faraón de Egipto, de una de las concubinas, y se la dio cuando salieron de Mizraim a Abraham y a Sara. Les voy a recapitular o contar un poquito de esto. Este, en el tiempo en que Abraham sale de su tierra, generalmente había sequías o había hambrunas. Entonces cuando había hambrunas se iban a Egipto, a Mizraim, que recordemos que Mizraim en el libro de Hazer es Egipto. Nada más que pasaron los años y le cambiaron el nombre de Egipto, pero cuando veamos la palabra Mizraim es Egipto. Entonces, por la bruna que hubo en el lugar en el que se encontraban, van a Mizraim, a Egipto. Entonces, como Sara era muy bonita, era muy bella, entonces Abraham pensaba que llegando ahí a Egipto, a él lo matarían para quedarse con su esposa y pues hacer la esposa de alguno de los egipcios. Entonces él le dijo, pues vamos a decir que tú eres mi hermano, que yo no soy tu esposo, para salvar la vida de Abraham, y así lo hicieron. Pues dicho y hecho, llegando ahí a Egipto, Sara llamó mucho la atención, se la llevaron al principal de Egipto, que es ay, se me fue el nombre, no es emperador, es el faraón, es el principal. Entonces, la ve y pues, dice, no, pues muy bonita, efectivamente, la quiere tomar como esposa. Y para esto, cuando la quiere tomar como esposa, obra la mano poderosa de nuestro Señor. Ahí es donde lo detiene. Entonces, es cuando el faraón se da cuenta que dice, pues, entonces, ¿qué es Abraham tuyo? Dime la verdad. Entonces ya le dice Sara que es su esposo. Entonces, al ver la fuerza y el poderío de nuestro Señor, el faraón, decide, bueno, pues váyanse, y les da obsequios y cosas para que se vayan. Entre uno de los obsequios es su hija, que es hija de una de sus tantas concubinas que tiene ahí. Entonces, ella es Agar. Entonces, Agar se va con ellos, se va con Abraham, Sara y todos los que iban en la caravana, y sale de Egipto. Entonces ahí es donde surge Agar. ¿Ok? Entonces,
más o menos siempre trato de darles un poquito más de historia o de cositas que a lo mejor pueden ser puntos importantes para entender lo que viene en el Génesis. Vamos a seguir. Entonces, una vez de que Sara pues le entrega a su sirvienta, a Agar, para que tenga hijos con Abraham, pues ella queda preñada. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces ya que quedó Agar embarazada de Ismael, Sara le dice, no, pues como que ya no quería, o sea, como que ya se afligió, como que dijo, no, mejor no. Entonces al ver cómo la trataba, ella se fue al desierto. Agar huyó al desierto, pero en el desierto un ángel, un malak, se le aparece y le dice, regrésate con Sara y con Abraham, porque vas a tener un hijo y a este hijo le vas a llamar Ismael. Entonces Agar hace eso, se regresa y efectivamente tiene un hijo. Abraham es padre por primera vez a los 86 años y tiene su primogénito, que es Ismael. Entonces aquí la diapositiva, bueno, es una imagen nada más del primer hijo de Abraham, Ismael. Entonces, pues Ismael feliz porque tiene su primer hijo, que es Ismael. Vamos a hacer un poquito más chiquito esto para poder ver aquí. Ok, pero vamos a ver. Entonces ya vimos el nacimiento de Ismael, pero vamos a ver ahora el nacimiento de Isaac y vamos a tratar de, de darles también detalles. Ok, a los 99 años de Abraham, Dios se le aparece y hace un pacto con él, en el que va a multiplicar grandemente su cera que vamos que era su descendencia. Todo varón será circuncidado, y les cambió el nombre. Antes de Abraham, en lugar de Abraham lo llamó Abraham, y en lugar de Sarai, Sara. Entonces Dios se les aparece aquí a Abraham y va a hacer un pacto con él. Aquí en el libro de Jacer aparece como Yahweh, y Yahweh se les aparece en las planicies de Mamre. Abraham vio a 3 hombres a lo lejos, se levantó y ordenó traerles algo de comer y de beber. Y ahí le dieron a Sara, y ahí le dijeron a Sara que tendría un hijo. Bueno, aquí hay varias cosas importantes, porque a lo lejos vio 3 hombres que se acercaban, eran 2 ángeles y nuestro Señor Jesús. Porque si leemos en el texto, a la hora que se despiden ellos, que se vayan para Sodoma y Gomorra, nada más los que llegan a Sodoma y Gomorra son 2. El que vino especialmente con Abraham fue Dios a hacer el pacto con Abraham. ¿Ok? Entonces aquí hace el pacto con Abraham y le dice que Sara, su esposa, va a tener un hijo. Sara lo escucha detrás de bambalinas, podríamos decir, y pues ella se ríe, o sea, se ríe de cómo es posible, o sea, que voy a tener en mi vejez un hijo. Y esa risa, esa también es por lo cual se llama Isaac, porque Isaac significa risas. Pero continuamos. Entonces, ya después de que hizo el pacto con Abraham, dice, ellos continuaron su camino a Sodoma y Gomorra para juicio sobre las ciudades y destruyeron toda la ciudad, salvo a Lot, sus 2 hijas y su esposa. ¿Ok? Cuando ya se van a Sodoma y Gomorra, nada más son 2. Eso lo tienen que leer ustedes también ahí en Génesis, son 2. Ya el tercero ya no está. El tercero nada más es nuestro Señor, que vino a hacer pacto con Abraham y ya. Cuando se destruye Sodoma y Gomorra, también hay mucho simbolismo aquí. Es muy importante reflexionar sobre todas estas lecturas. Un ejemplo aquí es, por ejemplo, la esposa de Lot, que miró hacia atrás y se murió, se convirtió en estatua de sal. Eso es un simbolismo muy grande. O sea, ya habiendo salido y regresa y voltea hacia atrás, no se puede, te mueres, o sea, ahí quedas. Entonces, se convierte en estatua de sal. Al pensar que solo quedaban ellos sobre la tierra, las hijas de Lot tuvieron relaciones con su padre y nacieron 2 hijos, Moab y Amón. De aquí es donde se van a desprender las siguientes naciones. Pero entonces el desastre fue tal que ellos pensaron que se había destruido todo, o sea, completamente todo, que cayó fuego del cielo y que los únicos sobrevivientes habían quedado eran ellos. Entonces
por lo tanto sus hijas hicieron eso. Pero continuando ya con el Génesis, vimos que Agar tiene a Ismael, porque Sara pensó que no iba a tener hijos, le dio la sirvienta a Abraham engendró hijo. En este lapso, Jesús, nuestro Señor, va y hace un pacto con Abraham, en el cual dice que sí va a ser padre en su vejez. Y en ese momento en el que él aprovecha hacer ese pacto, va y también destruye Sodoma y Gomorra. ¿Okay? Y vamos a entrar aquí a Génesis 21 con el nacimiento ya de Isaac. En Génesis 21 nos confirma: visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo como Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que dio luz Sara, Isaac. Este es el nacimiento de Isaac. Abraham tenía 100 años y Sara 90 cuando nació Isaac. Ismael tenía 14 años cuando nació su medio hermano Isaac. Cuando Isaac tenía 5 años, Sara pidió a Abraham que cogiera a Ismael y a su madre y los despidiera o los separara de su hijo. Aquí también les vamos a platicar un poquitito por qué. Al ver que Ismael era mayor, le hacía bullying o lo trataba mal a su medio hermano Isaac. Entonces, al ver esto, pues a su mamá, a Sara, pues no le pareció bien los tratos que tenía el hijo mayor hacia el hijo menor. Entonces ella le pidió a Abraham que se fueran, o sea, que los separaran. Y así fue. Abraham hizo eso, o sea, separó a Agar y a Ismael, y se quedó Isaac y Sara. Agar y Ismael se fueron a vivir a Egipto. Recordamos que Agar era egipcia. Entonces ellos tomaron camino y se regresaron a Egipto. En Egipto, Ismael consigue esposa. Ahí es donde se casa y viene pues toda su descendencia desde Egipto. Por otra parte, Terah, que era el papá de Abraham, muere a los 205 años, cuando Isaac tenía 35 años de edad. Ya vamos a ver qué más pasó aquí. Vamos a ver cómo está ahorita más o menos las religiones. Ajá. Aquí es un esquema que ponemos en la parte principal arriba a Abraham, y ponemos su descendencia, Sara por un lado, Agar del otro, y vamos a irnos por el lado de Sara ahorita, que Sara tiene Isaac. De Isaac viene el judaísmo y el cristianismo, ahí es donde se desglosan estas dos religiones. Y por el otro lado, por Agar, es Ismael, y es por donde viene el Islam. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vemos las tres religiones principales o abrámicas que descienden del padre Abraham: el cristianismo, el islam y el judaísmo. Okay, aquí vemos de espaldas cada uno de las formas o vestimentas representativas de cada una de estas religiones. Aquí les pongo un mapa de las principales religiones en el mundo. Si vemos el principal es el del color rosa, que es el cristianismo, es el que abarca la mayor parte de América, Europa, y en segundo lugar sería el Islam, los que están marcados en color azul, todo lo que es Medio Oriente y la parte de África. Vamos a la siguiente. Aquí vamos a irnos ya a nuestro tiempo actual. Estas imágenes que les estoy poniendo aquí es un proyecto que se piensa hacer, que es un consejo ecuménico. O sea, se van a juntar nuevamente las tres religiones abrámicas en un solo lugar. Les voy a leer esto de aquí. Tras la visita de Francisco a Abu Dhabi en febrero de este año, se va a hacer un nuevo complejo ecuménico que se construirá para el 2022. Entonces sí es un proyecto que ya está en marcha. Estamos ahorita en el 2021. El próximo año ya estará terminado. Aquí está la firma de los líderes principales de las religiones, firmando el Consejo Ecuménico.
Aquí les vamos a poner un poquito más de algo de este consejo que se va a afirmar, en el cual va a haber una mezquita, una iglesia y una sinagoga. Este es el proyecto ya con luz de día, en las cuales se pretende juntar las tres religiones, que le llaman, ahorita les digo el nombre exacto. Líderes judíos, católicos y musulmanes hacen un llamado a la unión en fraternidad. Y vamos a ver, pacto de fraternidad o hermandad, así se llama. Entonces aquí vamos a ver cómo ya se van a empezar a juntar, a hacer una sola religión mundial, porque si vemos como en el mapa pasado, las que tenían mayor cantidad era el cristianismo y lo que sería el islam, y juntándolos pues es una sola religión mundial prácticamente. Vamos a ver un poquito aquí de historia para ver que realmente el ecumenismo o el sincretismo, que también es el sincretismo, se ha hecho durante pues muchísimo tiempo. El cristianismo y todas las religiones que conocemos hasta hoy es eso, se han ido juntando con otras, y vamos a tratar de explicar y exponer en qué forma se hizo y por qué razón desde que comenzamos los videos decimos que las religiones no fueron creadas por Dios sino por hombres. Entonces vamos a ver, leemos aquí un poquito esta diapositiva. Investigadores afirman que esta costumbre proviene desde el antiguo Egipto. Esta costumbre se refiere aquí les voy a exponer un halo o un círculo, como las imágenes que vienen abajo son círculos que, que representan diferentes cosas y se han ido arrastrando alrededor de varias religiones, y lo vamos a ver desde los desde los egipcios, los romanos, y ahora en nuestros días en el cristianismo. Entonces ahí nos muestra que hubo un sincretismo, una unión de costumbres que se ha ido arrastrando de siglos atrás, desde un inicio. Entonces, a esta costumbre del halo o la representación del círculo sobre la cabeza, nos dice que se hacía desde Egipto. Y entonces el antiguo Egipto, donde representaba al dios Sol Ra. Entonces para los egipcios ese círculo era la representación de su dios, del dios Ra, ¿okay? Con un círculo encima de su cabeza, lo que posteriormente influenció a los griegos a representar a su dios Sol Helios, con un sol alrededor de la cabeza, que vemos ahí la siguiente figura. Okay. Los romanos adoptarían este mito bajo el nombre de Sol Invictus o Mitra. Se festejaba el nacimiento después del solsticio de invierno, cuando la luz del día aumentaba, que es el 25 de diciembre. Y lo juntaron con el cristianismo, otra vez ecumenismo, sincretismo, con los cristianos para el 25 de diciembre festejar el nacimiento de Jesús. Entonces, para que los romanos lo aceptaran más fácilmente, identificaron con su deidad solar. Entonces los romanos tenían su deidad, que era el sol, el sol, y el cristianismo Jesús. Entonces a la hora que hicieron, pues vamos a hacer una fecha en la cual podamos adorar a los dos al mismo tiempo. Adoramos a nuestro sol y adoramos a Jesús. Entonces a Jesús lo meten a la fecha de nacimiento del Sol Invictus, y ese día se hace un día nacional, que también recordamos un poquito que Constantino fue el que hizo este sincretismo, esta unión, al ver que no podía derrotar a los primeros cristianos, y por más que los mataban en los coliseos y los querían hacer desaparecer, no podían. Entonces pues tuvieron que unirse, a atraerlos hacia ellos, a atraerlos a sus dioses, sin hacer el sincretismo entre los dioses de ellos y los dioses del cristianismo, y pues darles a tole con el dedo, como se diría aquí en mi ciudad o en mi lugar, a tole con el dedo. O sea, pues no es cierto, se hicieron una mezcolanza, pues, para que creyeran que seguían adorando al verdadero Dios. Bueno, dicho esto,
Vamos a ver entonces la importancia de las dos simientes o de las dos raíces. Porque es importante aquí empezar a distinguir con el espíritu y estar viendo qué significa Ismael y qué significa Isaac. Eso nos lo define muy bien ya en Gálatas 4, 24 al 27, entonces los voy a leer. Porque Ismael proviene de la esclava, que es Agar, y Isaac viene de la libre, que es Sara, que de la promesa, del espíritu. Entonces aquí nosotros nos debemos identificar. Es bien importante para saber identificarnos si somos hijos de la esclava o hijos de la libre. Entonces vamos a leer Gálatas y esto nos va a ayudar bastante. Ok, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Mas Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Okay. Aquí nos está diciendo que los que provienen de la carne van a estar en esclavitud siempre, que provienen siempre de la esclava, más los que vienen del espíritu son de la Jerusalén celestial, que es la de arriba, la que es libre. Entonces aquí nosotros ya estamos identificando cuáles serían los de la carne y cuáles son los del espíritu, los libres y los esclavos. Y si, como vimos en las diapositivas anteriores, se ha ido todo mezclando, ya está todo mezclado. Ha habido mucho engaño, mucha revuelta entre cuál es el pueblo de Dios, cuál es su simiente y cuál es no. Entonces ahorita la única forma de identificación es por medio del Espíritu. Aunque una iglesia llegue y se diga, no, yo soy la verdadera, yo soy la que tiene más seguidores y esta es la de verdad, no, porque tiene que ser por el Espíritu, es por la libertad de Dios. Ahorita en la siguiente diapositiva lo vamos a ver también un poquito más claro, porque todas las religiones al fin y al cabo nos llevan a esclavitud, porque no fueron creadas por Dios. Entonces todas están entre ellas con una relación y al fin de los tiempos se van a volver a funcionar para ser una sola religión, una única religión, un solo gobierno mundial, una sola moneda. Y ese significa el reinado de la bestia que viene en el Apocalipsis, o sea, en el final de los tiempos. Vamos a ver un poquito más aquí de Ismael. Okay. La Meca. Ismael representa como la Meca, el Islam, las naciones árabes, representa Egipto, que Egipto es la esclavitud, la ley que mata es la ley en la carne, no es la ley en el espíritu. Recordemos que hay un montón, muchísimas leyes en la Torah, que si no cumples una de esas leyes, aunque hayas cumplido las demás, no te valen de nada. Necesitas haberlas cumplido absolutamente todas las leyes. Y cuando viene nuestro Señor Jesús, Él viene a cambiar todo, viene a ser un pacto nuevo, viene a darnos la libertad. Entonces, ahí hay unos que se aferran a cumplir las leyes que estaban escritas en el pacto, y es a lo que a Pablo nos llamaba y nos decía. Él era judío de judíos, fariseo de fariseos, o sea, se sabía de memoria, ni siquiera escrito, o sea, de memoria toda la Torah y todas las leyes. Y él llamaba a la libertad a que se dieran cuenta, a volver a nacer en el Espíritu y dejarse guiar por el Espíritu. Por eso dicen, todo nos es válido, mas no todo nos conviene. Eso es básico. Entonces, vamos a ver aquí. Regresando con Ismael, entonces vemos que es la Meca, el Islam, y esta piedra que ellos tienen referencia, que es la Kaaba. Para ellos es el lugar más santo del Islam, donde los creyentes dirigen sus oraciones. La Kaaba es el lugar sagrado de peregrinación religiosa más importante del Islam. Es la casa de Dios donde lo divino toca lo terrenal. Eso es lo que representa para ellos la Kaaba, en la cual hay una piedra negra en una de las esquinas. A ver si me acerco un poquito aquí.
Esas esquinas donde se ven esos labios de plata, esos que están ahí en la esquina, ahí hay una piedra negra guardada, que es una reliquia musulmana, que según la tradición islámica se remota a los tiempos de Adán y Eva. Y también por ahí leí que es una piedra que supuestamente era blanca y se convirtió en negra por todos los pecados de, del, pues de los seres humanos, que por eso cambió de color. Y aquí en este mapa, aquí igual les vuelvo a representar más o menos lo que abarca el Islam, son las naciones que abarca el Islam. Y ahora vámonos por el lado de Isaac. Entonces, vamos, ya vimos que Ismael nos representa la esclavitud, Egipto, la idolatría y la ley que mata, o sea, que la ley que no nos va a dar la libertad. En cambio, Isaac, vámonos con Isaac, aquí los libres, los que nacen del espíritu de la Jerusalén celestial, los hijos de la circuncisión en el corazón y no en la carne. Es el corazón el que debe estar circunciso, no la carne, un corazón contrito y humillado, dividido por la palabra de Dios, dividido por el Espíritu de Dios. Ese es cortado todo orgullo, cortado toda soberbia, ese es el corazón. Ok, los de las obras de la fe, el amor cubrirá multitud de pecados. Recordemos que la fe sin obras es muerta, es con obras, van de la mano, van unidas, no se separan. Dentro de la fe sirves con actitud de humildad ante tu Dios. Estos son los que heredarán el reino de Dios. También es importante señalarles aquí que Dios tiene un pueblo escogido, es un pueblo elegido, un pueblo reservado. No todos son su pueblo, no todos los reconoce como sus hijos, hasta que no somos adoptados por medio de Él con su espíritu. Si vemos, como les mostré en las diapositivas anteriores, todo se ha mezclado, todo ya está revuelto, está engañado y revueltas las religiones que piensan que es la religión pura y pues no, es una unión de creencias y de cosas que se han ido trayendo de siglos en siglos, más dogmas de hombres, más un montón de cosas pues que no vienen de Dios, que vienen realmente de la mentira, que sabemos que el padre de la mentira es Satanás. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro que Dios tiene un pueblo, tiene unos hijos. No todos los que estamos en este mundo son hijos de Dios, no todos son su pueblo. Y a lo mejor suena fuerte, porque nos han enseñado, a lo mejor, bueno, en mi religión que yo estuve, que yo fui católica por creo que más de 40 años, enseñaban eso, pues que tener misericordia, porque Dios nos quiere a todos. Y ahí es la tristeza de la falta de conocimiento del Dios, que no conocen el carácter de Dios, que no saben que Él ya tiene escogido a su pueblo y que sabe quiénes son sus hijos. Y, y aquí en Gálatas 4:30 nos va a confirmar eso. Vamos a leerlo. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el reino la esclava, sino el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí en Gálatas nos está diciendo dos linajes, el de la esclava y el de la libre. Los de la esclava no heredan, los de la libre sí. ¿Y quiénes son los de la libre? Los nacidos del Espíritu, los nacidos por medio del Espíritu de Dios, los que murieron a la carne y viven en el Espíritu, que es la alegoría de las dos mujeres, de Sara y Agar. Porque si nos vamos por línea congénita de sangre sí, pues congénita de sangre, pues ya estamos todos súper mezclados, o sea, ya digamos también no hay un linaje puro. Entonces aquí lo que le interesa a nuestro Señor es el nacimiento en el Espíritu. Somos adoptados por medio del Espíritu a ser parte de su pueblo, a ser parte de su remanente, a ser parte de su pueblo escogido, que es poquitito, es muy poco, no es la gran cantidad, donde vean gran cantidad de personas, gran cantidad de masa, hay algo que no cuadra ahí, porque él dijo, la puerta es angosta y esfuércese por pasar por ella. Entonces, mucho que reflexionar en eso cuando
cuando, por ejemplo, que les comento, yo mi religión, pues decían que esa era la religión católica era la mejor, porque era la que venía de Pedro y cosas así que se sacan de la manga que decían que era la mera mera y que las demás eran sectas. Y pues no, sí, la escritura dice todo lo contrario. Y aquí más adelante les puse unas notas extras que también como que respaldan un poquito los que les vengo platicando. Okay. Los hijos de la esclava no heredarán al reino de Dios. Ok, ya lo vimos. El Islam tiene una actitud como de hostigador, como de molestar, por eso persiguen y matan a los cristianos. O sea, ellos se reconocen como el primogénito, porque Ismael pues fue el primogénito, por supuesto, pero fue el primogénito en la carne. Entonces ellos no quieren reconocer a los que vienen del espíritu, o sea, los que vendrían de Isaac. Estamos hablando en simbolismos, o sea, los de la carne siempre van a perseguir a los del espíritu. ¿Por qué? Porque ellos quieren siempre el reconocimiento y siempre quieren la preeminencia, porque se reconocen como los primogénitos y como los que tienen el derecho. Entonces es una característica muy, muy, muy especial de los que son en la carne, que persiguen a los que son en el espíritu. Hay otras cosas que les pongo aquí, por ejemplo, el reino de Edom y Magog. El reino de Magog es el reino resurgido de Edom. Pero aquí les voy a platicar un poquito de Edom. Edom es Esaú y Esaú es Roma. Para platicarles de dónde viene Esaú, estamos hablando ahorita de los dos linajes. El linaje de Isaac tiene dos hijos, ¿ok? De estos dos hijos, uno de esos es Esaú, el otro es Jacob, son mellizos, los dos nacen de la misma madre, de Rebeca. Pero Esaú se va y se casa con una de las hijas de Ismael, de su hermano egipcio. Entonces se mezcló el espíritu con la carne. Entonces aquí en Romanos 9, 13, 24 nos dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Okay. Dios aborrece los de la carne, ama a los del espíritu, porque esos sí son sus hijos. Okay. Y si vemos Esaú, aunque venía de lo que sería el linaje de Abraham, Isaac, de todos modos él se desvió, se fue para otro lado. Y Esaú ahorita en la actualidad sería Roma. Antes de Roma fue Grecia, o sea, se fusionó, se hicieron los pueblos y son todo ese linaje que viene desde Esaú. Okay. Y este reino de Esaú, siempre se va a levantar contra los hijos de Dios. Si vemos en la Biblia también, Esaú persigue a Jacob, y hasta el día de ahora, o sea, los hijos de la carne persiguen al linaje santo. ¿Okay? Satanás siempre va a intentar que tú no identifiques tu linaje, que sigues perdido en el linaje de la carne, en el linaje, o sea, que no sepas tu identidad en el reino. Eso es lo que él quiere. Si naciste en un hogar en el cual saben de Dios, o sea, a lo mejor es un Dios que no es el verdadero Dios. Si naciste en uno que sí conocen al verdadero Dios, te hace que te sientas más que los demás, y también eso es mal. O simplemente naces en un lugar donde no conocen de él. Entonces hay trampas por todos lados. Por eso nosotros tenemos que estar siempre abiertos, investigando, leyendo, y no dejarnos guiar más que solamente por el espíritu. Hay una declaración muy común que se hacía cuando yo estaba en la iglesia, pues el catolicismo, incluso pues amigos, familiares y gente conocida que aún la declara, que dice, no, pues yo seré que decían católico, apostólico, romano y guadalupano hasta la muerte, sintiéndose muy orgullosos de esos, pero sin saber que con sus propias palabras están diciendo que ellos no son linaje escogido, que no son hijos de Dios. O sea, al decir, soy católico, los católicos pues no vienen, soy romano, el catolicismo y Roma, ya vimos que Esaú es Roma, de Roma viene Grecia, a Esaú aborrecí, mas a Jacob amé. O sea, en ese repetir como
como, pues, ¿qué dirías? Repetir, pues, como pericos, como loros, sin saber realmente lo que está diciendo uno. O sea, uno mismo se está condenando porque lo estás decretando. Las palabras son muy importantes. Y es triste porque a veces es por pura ignorancia, es pura ignorancia, falta de conocimiento, de no enfocarse en escudriñar más la palabra, en conocer más. Entonces, a mí sí me llega a interesar mucho porque les comento, o sea, la mayoría de mis amigos o familiares reconocen que, que ahí están y que ahí se van a quedar y pues nadie los va a cambiar de ese punto. Pero Dios es todo soberano y yo lo sé. Y Él cuando dice algo, su palabra se cumple, no es sombra de variación como nosotros que podemos decir ahorita esta cosa y no, pues siempre no hay, no, pobrecitos, mira, no supieron nada, no, las cosas están así. Entonces, por eso también es bien importante tratar de compartir el conocimiento que se nos ha dado por gracia del Espíritu a las personas para tratar de abrirle los ojos y que salgan de todas esas religiosidades y ritos que al fin y al cabo eso no le agrada a Dios. Aquí para cerrar ya con esto, ya les voy a poner, reconoce tu identidad, tu linaje espiritual. O sea, tenemos que reconocer, eso es bien importante, reconocernos quiénes somos en el reino de Dios. Y les voy a leer Apocalipsis 18:4 y dice así: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aquí Dios nos dice y nos vuelve a decir: salid de en medio de ellos, pueblo mío. O sea, para que no sean partícipes de sus pecados. O sea, estando dentro de esas religiosidades, de esas, van a ser partícipes de sus pecados. O sea, ¿estás con Dios o no estás con Dios? ¿Estás contra mí si no estás conmigo? O sea, si ellos ya están todos revueltos, todos con el sincretismo, con el ecumenismo, con todo lo que vienen arrastrando de siglos atrás, sin haber nacido del linaje espiritual del Espíritu de Dios, sino seguir en la carnalidad. Entonces, ahí nos llama, o sea, nos está exhortando ya en los últimos días, o sea, salir del medio de ellos, salir de todo eso, salir de lo que el mundo les ha enseñado, salir y venir a mí. Dios sacará un remanente de todas las religiones y naciones para que vuelvan a las sendas de vida, y salir de la esclavitud, tal como Pablo lo predicaba, así como Pablo lo predicaba. Él, como les comentaba, siendo fariseo de fariseos, judío, o sea, de la tribu de Benjamín, era estricto, amando poder en su sentir a la Torá. Tuvo que morir a todo eso, a todas esas leyes, a toda esa carnalidad y volver a nacer. Dios lo forjó y no fue un periodo corto, lo forjó me parece alrededor de unos 10 15 años y después empezó a predicar. Pero es un caminar, también no es un abrir y cerrar de ojos que de repente ya, ay, dices, ya estoy transformada de un día a otro. No, así no es, también es un caminar de constancia, perseverancia, y es un camino que llega hasta el final de poco a poco, no es de jalón rápido, es de aguantar, de ser resistente, poco a poco dejarnos enseñar y poco a poco dejarnos guiar por nuestro Señor, haciendo su voluntad, no pidiendo al revés, oye, quiero esto, quiero el otro, no. El Padre Nuestro no lo dice tal cual, él dijo, ¿cómo le rezamos? Hágase su voluntad, hágase tu voluntad, no la nuestra. Simplemente nosotros debemos de pedir fuerzas para poder hacer tu voluntad, no hacer nuestra voluntad. Aquí cierro con esto nada más para darte cuenta de quién eres, que no te engañen, que ya no nos engañan más. A veces pues nos engañan por ignorancia, ignorancia a lo mejor hasta a veces de nuestros padres que nos lo inculcaron, perdón, padres que pues ellos también vivieron engañados y al mismo tiempo pasaron así en las próximas generaciones el engaño, en las escuelas, en las tradiciones, por la cultura, en el lugar de nacimiento en el que estamos, donde nos tocó nacer y todo, o sea, todo
todo eso influye, pero no por eso nos vamos a quedar ahí. Nosotros tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir alimentándonos de la palabra día a día de Dios para poder estar fuertes en el espíritu y que la carnalidad no nos venza. Es una carrera hasta el final. Y pues dicho esto, les agradezco mucho la atención al video. Ya vamos a cortar aquí porque ya no se nos haga muy largo. Y seguimos en lo próximo con el Génesis y vamos a darle continuidad y seguir investigando y tratando igual de escudriñar las escrituras. Bendiciones y gracias por la atención. Hasta la próxima.